porque él es el que nos da la licencia para poder compartir hoy, como todos los viernes, a contar de esta hora, este espacio del Contrapunto de Radio América. Es un espacio de larga data, más de 40 años ya de estar en el aire. Ha sido toda una escuela de la radiodifusión nacional, el Contrapunto de Radio América, y nos complace poder estar con ustedes. Gracias por su enorme sintonía. Y ahora en esta enorme alianza con CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país, la bienvenida también para todos los televidentes de CITV. Hoy vamos a hablar del tema del momento, el tema político. El ambiente se está calentando, estamos a 35 días para que el Tribunal Supremo Electoral dé el banderillazo inicial y se lleven a cabo las elecciones generales previstas para el 26 de noviembre próximo. Son muchas las lecturas que desde ya se hacen. Sin duda alguna, lo último que ha calentado más el debate, que le ha metido más morbo, es lo relativo a los famosos listados de extradiciones. Aquí tenemos uno de los actores que ha venido, como se dice en el argot popular, a encender un poquito más el debate, pero queremos ir más allá, hacer lecturas que arrojen luces a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, para que se formen las mejores conclusiones. Hoy, coincidentemente, tenemos a 3 profesionales del derecho, uno con simpatía hacia el actual gobierno, cercano colaborador del candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, otro simpatizante del Partido Liberal de Honduras y otro también con militancia dentro del Partido Libertad y Refundación. La invitación, por supuesto, para todos nuestros oyentes, para que nos sigan a través de las redes sociales, que hagan sus comentarios, sus opiniones, siempre y cuando sean dentro del marco y del respeto, con gusto, y como es la mística aquí en el Contrapunto de Radio América, las vamos a canalizar. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, reiterándoles nuestra plataforma al WhatsApp al 95 20 20 80 desde ya está habilitada para atender sus comunicaciones. Será un placer compartirlas aquí en el Contrapunto de Radio América. La bienvenida para el abogado Milton Jiménez Puerto, ex canciller de la República, simpatizante del Partido Libertad y Refundación. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Lesma, muy amable de su parte de habernos invitado y tener la oportunidad de compartir con dos estimados colegas, el abogado Juan Carlos Barrientos y el abogado Eval Díaz, y esperando, por supuesto, de que este programa, como ha sido la mística, como usted bien lo mencionó en Radio América, sirva para ilustrar y para dar luces a la sociedad hondureña en el propósito de encontrar los mejores objetivos y los mejores logros para Honduras. Si no peco de impreciso, primer programa que nos acompaña en esta modalidad de radio y televisión. En esta modalidad sí he estado en otros programas de la América, pero en esta específicamente es la primera vez. Claro. Los otros dos panelistas a quienes vamos a presentar a continuación y que ustedes los están observando a través de la pantalla, ya han estado con nosotros en la anterior modalidad y en esta nueva modalidad. La bienvenida para el abogado Juan Carlos Barriento, catedrático universitario, simpatizante del Partido Liberal de Honduras. Bienvenido nuevamente, abogado. Gracias, Lehman. Un gusto estar aquí con Milton Jiménez y con el abogado Eval Díaz. Y pues que Dios nos cuide, nos guarde y que hagamos un bonito programa. La bienvenida también para el abogado Eval Díaz. Lesman, buenas tardes al pueblo hondureño que escucha Radio América y a los compañeros, colegas con quienes compartimos el set del día de hoy. Bueno, en principio creo que tenemos la obligación de prestigiar la profesión hoy con un debate de altura y que podamos ilustrar a la población respecto a los 3 puntos de vista que seguramente son diferentes, pero que de eso se trata la democracia, de un encuentro de ideas que a veces se conjugan y a veces chocan, pero así se construye el país. Así que contento y agradeciendo la invitación. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia para irle ganando tiempo al tiempo. Abogado Milton Jiménez Puerto, hay quienes ven sombrío el panorama político. ¿Usted así lo ve o cuál es la lectura que tiene cuando estamos a 35 días? Bueno, yo creo que más que sombrío lo que se han venido generando son una serie de preocupaciones bajo diversos puntos de vista, pero coincidentes en el sentido de que este proceso electoral tiene características, si se quiere denominarles así, pues traumáticas, absolutamente nuevas en el medio,
Una de ellas es, por supuesto, el tema de la reelección, que ha sido objeto de amplio debate, el mecanismo que se utilizó para lograr este propósito, el hecho de prescindir de elementos esenciales de la legalidad y de la legitimidad, y que aunque en determinado momento se pretende soslayar este aspecto, yo creo que esto marca y de alguna manera atraviesa de forma transversal todo el proceso electoral y la sociedad hondureña en general. Y además ha llamado muchísimo la atención de la comunidad internacional, algo que por supuesto nosotros no podemos obviar, ya que Honduras, pues además de que una realidad inobjetable, pues está inmersa en un ámbito internacional específico, igualmente requiere muchísimo de inversiones, requiere de cooperación, que es esencial para estos aspectos, la seguridad de carácter jurídico. Y el otro, el hecho de que por primera vez se presenta, ¿no?, una alianza de partidos políticos que igualmente, al menos durante los años de la democracia que se generó a partir de 1980, que lamentablemente se vio quebrantada en el 2009, pero que se pretende ahora recuperarla. Todos quisiéramos, Dios quisiera que así fuera, buscando el mejor camino para recuperar plenamente la democracia en Honduras y el Estado de Derecho, pero en apariencia las condiciones que se están dando en el país no son propicias para ese objetivo. Yo creo que esos son dos elementos fundamentales que indudablemente permean todo el debate político sobre el proceso electoral de este año 2005. La reelección del actual presidente, ¿cree que eso es lo que le ha imprimido mayor crispación al ambiente previo a las Yo elecciones? creo que sí, yo creo que ese punto es determinante, ya que, en mi opinión, y que por supuesto no compromete absolutamente a nadie más que a mí mismo, el presidente Juan Orlando Hernández, pues una vez que juró el respetar la Constitución de la República vigente, indudablemente se comprometió con el pueblo hondureño, se comprometió con la comunidad internacional, por supuesto con su partido político, y se comprometió con Dios. Yo creo que eso es algo que uno no puede ignorarlo, ¿no? Y luego, el mecanismo que se utilizó para lograr esta digamos, candidatura a la reelección es un mecanismo absolutamente erróneo, errático. Yo creo que se podría incluso, porque indudablemente hay muchas fuerzas políticas que ven con buenos ojos la posibilidad de reformas de carácter constitucional, si no una nueva constitución también, porque es otra posibilidad. Sin embargo, creo que en vez de buscar el camino del diálogo, de la concertación, de los acuerdos con las distintas fuerzas políticas, yo incluso en lo personal creo que la reelección es una necesidad de la sociedad hondureña. Pero buscar esos acuerdos con los distintos actores políticos y con otros sectores de la sociedad hondureña. Para irlo entendiendo, abogado, usted de lo que no está de acuerdo es el procedimiento, la forma como se hizo. El procedimiento. Pero de la que figura en siguió. sí usted está La figura en a sí favor. yo no la objeto, simplemente es el procedimiento. Y ese procedimiento es lo que ha venido a generar todo este montón de dudas. Además, tenemos que ver todo el contexto de la institucionalidad que se ha visto cada vez más en precario, y me parece a mí que cualquier objetivo de carácter personal, cualquier temor que pudiera alojarse en la mente o en el corazón de los que dirigen actualmente la cosa pública en Honduras, tiene que ser superado en la medida en la cual se entienda de que hay un mecanismo, siempre ese mecanismo tiene que ser el que debe prevalecer. Es el mecanismo del diálogo y del cual, repito, se ha prescindido. Abogado Juan Carlos Díaz, Juan Carlos Barrientos, puede hacer sus comentarios, cualquier acotación sobre lo que ha señalado en primera instancia el abogado Milton Jiménez Puerto, y le trasladamos la misma consulta. ¿Ve sombrío el panorama o usted lo ve totalmente despejado de cara al 26 de noviembre? No, yo coincido con Milton. Definitivamente creo que esta es una elección sui generis, porque a pesar de que en el anterior proceso electoral también hubo una alianza entre UD y FAPER, lo que pasa es que no tuvo mucho éxito porque se trata de partidos pequeños. Recuerde que FAPER ni tan siquiera sacó diputado y UD únicamente sacó a Edwin Pavón como diputado, pero ya han habido alianzas.
Y esta alianza que no es alianza de partidos, porque la alianza que hay actualmente es una alianza nada más a nivel presidencial y participa únicamente Salvador Narrala como candidato, pero no hay tal alianza porque el Libre lleva sus propias planillas y el Pino lleva también sus propias planillas. Entonces, siento yo que efectivamente el leitmotiv principal de la, entre comillas, crispación que pudiera haber, porque yo no lo veo de una manera tan dramática, es el hecho de que por primera vez se está produciendo en los 35 años que tiene la Constitución un evento de reelección, que evidentemente es ilegal. Es ilegal porque la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para reformar la Constitución. Y aquí, igual que dice Milton, yo coincido que nosotros no vamos a satanizar la reelección per se. Sin embargo, el mecanismo que utilizaron es como meterse a una casa por el techo. Es un camino totalmente equivocado, violatorio de la ley, y siento yo que esto a quien perjudica es al Estado de Derecho. Porque si fuera un liberal el que estuviera haciendo esto, de todas maneras lo estaríamos cuestionando, porque la institucionalidad es lo que estamos poniendo en grave riesgo. Si aquí, por ejemplo, se hubiera llevado a cabo un plebiscito, donde al pueblo hondureño se le hubiera consultado, porque el tema de la reelección es un tema pétreo. En la Constitución dice que en ningún caso usted puede reformar los temas relacionados con la forma de gobierno, el territorio, la prohibición para ser presidente a quien ya lo fue a cualquier tipo. ¿Usted nos quiere decir que su posicionamiento frente a ese tema, más que partidario, es de convicción, es de doctrina, es de conocimiento? Es de convicción, porque eso es lo que yo he enseñado en la Facultad de Derecho durante 32 años. Eso fue lo que yo también escuché de los maestros que yo tuve de Derecho Constitucional, que después me apena ver que en el decurso del tiempo han cambiado la historia, ¿verdad? Y que lo que antes defendían y que lo que antes eran vehementes opositores, resulta que ahora lo ven bueno y lo bendicen y hasta lo ponderan. Inclusive una vez me dijo a mí un abogado en un foro de que yo me había quedado anquilosado en el pasado porque el mundo era tan evolutivo que en América del Sur todo el mundo se estaba reeligiendo. Y que entonces, ¿por qué yo me oponía a la reelección? Y yo no me opongo a la reelección, sino que me opongo a la violación de la Constitución de la República, donde un órgano llamado a ser el garante y el defensor de la Constitución se convierte en el principal violador de la misma. He escuchado a algunos simpatizantes de la misma alianza decir que es extemporánea a esta altura cualquier acción para detener la reelección del presidente legalmente hablando, que eso debió haber ocurrido antes de las primarias y que se legitimó con la participación de los demás partidos al haberlo aceptado tácitamente o implícitamente. ¿Qué piensa sobre eso? Comentarios, Mire, abogado. es que en realidad aquí lo que ha pasado es que han fallado los mecanismos de control del Estado de Derecho y de la institucionalidad, porque una sentencia, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con ella, aunque pensemos que es ilegal o creamos firmemente que es nula, debe de ser objeto de ataques desde el campo jurídico. Pero aquí hemos visto nosotros que se ha producido una legitimación, pero no una legitimación jurídica, es una legitimación política. Porque frente a la coyuntura de que inscriben en el Tribunal Supremo Electoral a Juan Orlando Hernández y que él ya legalmente, de acuerdo con la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y de la ley electoral, él participa como candidato, la gran disyuntiva política para los demás sectores de oposición es: dejamos que este señor se vaya él solo a un proceso electoral, porque ya está inscrito, y de repente va a ser acompañado por partidos políticos comparsas que en el pasado se han identificado con el Partido Nacional, como por ejemplo la Democracia Cristiana, la UD, el mismo FAPER. Recuerde que el fundador de FAPER lo tienen de embajador en Cuba. Entonces, ¿qué iba a suceder? De que iba a participar Juan Orlando, y iban a participar estos 3 o 4 partidos de oposición, y al margen se iba a quedar el liberalismo, o se iba a quedar la gente de Libre, o la gente como esa. Empieza a plantearse la situación en cuanto a qué hacemos. ¿Lo dejamos que se vaya él solo y que gane la carrera libremente sin obstáculos? ¿O nos metemos al ruedo electoral para hacerle un contrapeso de oposición
a sabiendas de que la actitud de él es violatoria de la Constitución y que pudieron haberla legitimado el ESMA, porque recuerde usted que previo a que lo inscribieran, se debatió en el Congreso Nacional la posibilidad de un plebiscito. O sea, políticamente hablando, las fuerzas de oposición hicieron lo correcto al inscribirse, al participar. Claro, porque era la al única... margen que no estuvieran de acuerdo con la es correcto, reelección del presidente. Porque nadie dentro de la oposición ha dejado de negar de que esa es una candidatura que violenta la Constitución. Pero políticamente, ¿qué opción tenemos? Seguir diciendo que eso es incorrecto, que eso es impolítico, a pesar de que hay una cooptación de los órganos donde se puede reclamar la ilegalidad. ¿Cómo va a ir a reclamar usted a la Sala de lo Constitucional? Si ya sabemos la respuesta que va a haber ahí. ¿Cómo vamos a ir a los otros órganos del Estado a hacer reclamos si ya sabemos cuál va a ser el análisis de respuesta que van a dar ahí? Entonces, frente a eso, la única posibilidad que tenemos es llamar la atención del pueblo hondureño, llamar la atención de la ciudadanía, en el sentido de que vean la violación que se está cometiendo y, como decía Milton, una persona que en el Estadio Nacional levanta su mano y jura y promete cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Aunque usted no la comparte jurídicamente hablando, le interpreto o le capto bien, es un tema cerrado a su criterio. Mire, a estas alturas ese es un tema cerrado. Yo creo que ya estar cuestionando eso después de que él fue inscrito y después de que se presentaron recursos, yo creo que ya es un tema que debemos de asimilarlo, pero no debemos de quitar el dedo sobre el renglón y debemos de seguir señalando que a pesar de todos los avatares políticos y jurídicos que han pasado, debemos de confrontarlo y debemos de ir a un proceso electoral y debemos de concitar la atención del pueblo hondureño de que ese tipo de violaciones deben de ser castigadas con el voto. Y desde el partido de gobierno, ¿cómo ve el panorama usted a 35 días, abogado Eval Díaz? Bueno, mire, es que las cosas se ven desde el punto de vista donde usted está parado, ¿verdad? Para unos es oscuro, para otros no es oscuro. Yo creo que para el Partido Nacional no es oscuro el panorama, y para su candidato. El Partido Nacional va a crecer en estas elecciones. En cuanto a votación, el presidente Hernández va a ser electo con arriba de la mitad de los votantes, es decir, con más del 50% del apoyo popular. Entonces, no podemos ver desde el Partido Nacional sombrío el panorama. Y a nivel de diputados, seguramente el Partido Nacional va a incrementar por lo menos en unos 15 diputados más de los que actualmente tiene. Entonces, el panorama desde el punto de vista del Partido Nacional no es sombrío, ni oscuro, ni opaco. Que al final cada quien habla cómo le fue en la fiesta, ¿verdad? Tal vez precisamente por la gran diferencia entre el presidente Hernández en cuanto a intención de voto y el siguiente que va en orden según las encuestas, que es Salvador Nasralla, y en tercer lugar Luis Zelaya, con casi la mitad, es decir, en los números que nosotros vemos, Salvador Nasralla le lleva como unos 10 puntos arriba a Luis Zelaya. Entonces, obviamente para ellos es cuesta arriba y muy sombrío. Y vemos un debate político que se refleja la diferencia. Entonces, más bien aquí la gente está esperando que se caliente un poco más el tema, es decir, que haya un emparejamiento, que haya algún spinning, como dicen en el argot popular. La gente lo percibe así. La gente lo percibe así. La gente siente que esta elección es diferente. Por muchas razones. Fíjese usted que en estas elecciones no va a haber mucho dinero como en las anteriores. Porque el Congreso Nacional aprobó la ley de política limpia y se pusieron techo al gasto político. Entonces, por ejemplo, hay un diputado en Valle, por ejemplo, no puede gastar más de 3 millones de lempiras. Y así sucesivamente en otros departamentos no puede haber mucho gasto. Entonces,
esa contención que está marcando la ley de política limpia al gasto y al financiamiento de las campañas de los partidos políticos hace que sea una especie de fiesta de pobre, diciéndolo así en términos populares. Es decir, va a haber fiesta, pero sin los recursos de las campañas pasadas. Entonces, eso hace que se perciba un ambiente diferente a otras elecciones. A estas alturas, en otras elecciones, en la pasada, por ejemplo, la candidata de Libre iba ganando las encuestas. O sea, si no se dan ciertas acciones que fueron errores de ellos en su estrategia política y acciones del Partido Nacional, Xiomara hubiera ganado. Llevaba 9 puntos de diferencia, pero ellos no supieron interpretar el sentimiento popular, cometieron errores. Todo el mundo recuerda el discurso en el Coliseo de Ingenieros de Xiomara Castro cuando dice: vamos a regresar los militares a sus cuarteles. Todavía lo recordamos, resuena en la memoria. Y el Partido Nacional propone con su candidato, en aquel momento Juan Orlando Hernández, una solución al tema de inseguridad y propone la policía militar del orden público. Y a raíz de ahí arma su estrategia, su campaña, y ese fue el detonante. La propuesta de seguridad montado sobre un esquema de policía militar, ocupando los barrios, las colonias y fortaleciendo toda la institucionalidad que combate el crimen que afecta a la población. Entonces, eso hizo que en pocos días esa diferencia se diluyera y el Partido Nacional comenzó a crecer, el candidato de aquel momento, Juan Orlando Hernández, comenzó a crecer y ganó las elecciones. En este momento, el candidato del Libre y del Partido Liberal no encuentran cuál es ese elemento que encante al electorado. ¿Usted se refiere Ellos al candidato de la están, alianza? estoy hablando del candidato de la alianza. ¿Qué dijo usted, el candidato del Libre? Bueno, formalmente hablemos del candidato de la alianza. Es candidato del Libre y candidato del Pino. Y el candidato del Partido Liberal, la estrategia que tienen no es hablarle al electorado. Fíjese bien, todos los mensajes, todas sus referencias, sus participaciones en radio, en televisión, no, es más, su publicidad y su campaña no es decirle a la población: estos son tus problemas, yo los conozco y los voy a resolver de esta manera, sino que el 90% de su campaña está dirigida a Juan Orlando Hernández. Entonces ahí deberían ellos de preguntarse si más bien no están elevando más todavía. Y esa diferencia que pretenden acortar, más bien la hacen mucho más visible. Entonces, ante ese panorama, obviamente, si yo estuviera del lado de la alianza, o estuviera del lado del Partido Liberal, estaría bastante preocupado y miraría muy sombría la situación. Desde el Partido Nacional, definitivamente que no se ve así. Ahora, hay referencias a estos temas, los colegas han hecho referencias a estos temas de la reelección y al final coincido plenamente con el abogado Barrientos cuando dice: esto es agua pasada. Ya aquí estar discutiendo las teorías que sustentan las interpretaciones que hizo la Sala Constitucional de los artículos de la Constitución que permiten la reelección o no, eso ya es un tema que, honestamente, Lesman, compañeros abogados, al pueblo hondureño, eso no, en este momento no es un tema de relevancia. Y solo finalizo diciendo lo siguiente. Yo creo que en el derecho constitucional no es la Constitución lo que se defiende, son los principios constitucionales, los principios democráticos y los principios que sustentan los derechos humanos. La Constitución al final es un librito, pero puede tener cosas malas la Constitución. Entonces probablemente lo que hay que defender
y lo que uno debe comprometerse a defender son los principios que inspiran un orden constitucional. Tan es así que los principios son los más importantes en una nación que Inglaterra no tiene un librito que se llame Constitución. Antes de volver a escuchar al abogado Milton Jiménez Puerto, nos vamos a introducir a otro elemento que mantiene mucha expectación en el pueblo hondureño, mucho morbo, y tiene que ver con acciones que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos en el tema de las extradiciones. Usted ha venido a calentar esta semana un poquito más el debate. A propósito, el expresidente Zelaya le ha pedido que dé el listado de los extraditables. No sé si ya está en capacidad de dárselo. Pero este tema mantiene, reitero, mucha expectación, abogado de Valdía. Y hay quienes se atreven a decir que cualquier acción que pueda emprender el gobierno de los Estados Unidos puede tener una incidencia directa en el mapa político de Honduras de cara a las elecciones. ¿Comparte usted esas impresiones? Mire, primero, el tema de las extradiciones se ha manejado de forma institucional. O sea, no es Valdías el que sale y dicen, miren, esta es la lista. No, ni lo he hecho, ni está en mis manos hacerlo. Ahora, si en este momento fuese un tema abierto, público, nos daríamos cuenta que en muchos bancos, a muchos políticos, no les abren cuenta. Están en la lista negra de lavado de activos. ¿Y de dónde viene el lavado de activos? Viene del crimen organizado. Son riquezas que no pueden justificarse. Entonces, esas cosas suceden todos los días. ¿Y usted tiene esa lista? Es que por eso le menciono. ¿Coincide con los extraditables? Por eso le menciono. Es decir, son cosas que están sucediendo ya, ¿verdad? Y ahí de todos los partidos. Mire, una de las cosas que comentábamos antes de iniciar este programa es hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Mire, si somos bastante francos, el tema del narcotráfico, del crimen organizado, de las pandillas, de la inseguridad, de la delincuencia, es una enfermedad que ha afectado a toda la sociedad hondureña. Tan es así que hay ciudades que hoy viven una recesión económica cuando hace 3, 4 años eran ciudades florecientes. Usted veía ahí un gasto, un consumo, usted veía un movimiento, pero la economía de esa ciudad, y voy a evitar decirlo porque hay ciudadanos de esa ciudad, de esas localidades que se pueden sentir ofendidos, pero esas economías, al llegar el gobierno y atacar las estructuras del crimen organizado y desmantelarlas, se cayó la economía de esas ciudades. Más bien el gobierno ha tenido que llegar con programas asistenciales, ha tenido que llegar con diferentes actividades para levantar la economía de esas ciudades, porque era una economía fundada, y allí Lesman, para contestarle en micro, en una ciudad, ahí afectó a todos, porque al final, o dígame usted, o es que los pandilleros solo son de un partido político, o es que los extorsionadores solo son de un partido político. Es la sociedad hondureña. Entonces, los partidos políticos son los llamados a restablecer ese orden, a promover acciones que reconstruyan el tejido social, que recompongamos la fortaleza de las instituciones, que el Ministerio Público, que ya lo está haciendo, se prestigie, se fortalezca, que el Poder Judicial haga lo mismo, que los órganos de investigación e inteligencia, que no los teníamos, que ni siquiera existían, se crearon hace poco, comiencen a dar cada vez mayores resultados y mayores respuestas al pueblo hondureño. Entonces, ese fenómeno de la inseguridad lo debemos ver así. Pero si nosotros en el debate político, como algunos creen, hay que achacarle nada más al Partido Nacional y nada más
hacer o indicar que la responsabilidad es del Partido Nacional, ese es un debate injusto que no reconoce las raíces del problema. El tema de la inseguridad no es de hace 3 años, no es de hace 4 años. Los temas de inseguridad vienen a partir de los 90, cuando se disparan los temas de inseguridad. Y desde entonces, el presidente Ricardo Maduro, recuerde cuál fue su propuesta, fue un tema de seguridad. Después, la propuesta del presidente Lobo también es un tema de seguridad. Y la propuesta de Juan Orlando Hernández también es un tema de seguridad. O sea, estamos hablando, por lo menos ahí, ya estamos hablando de casi 30 años que viene padeciendo el país de esos temas. Y nunca habíamos logrado ponerle un stop. Habían ido creciendo, creciendo, creciendo. Hoy ya no estamos hablando de un fenómeno creciente. Estamos hablando de un fenómeno que poco a poco va cayendo. Tomamos el país hace 3 años y medio en 86 muertes por cada 100,000 habitantes y este gobierno va a cerrar con menos de 42 homicidios por cada 100,000 habitantes, casi un 50% de reducción de la tasa de homicidios. Entonces ya el país va caminando por otro rumbo. Abogado Milton Jiménez, como ex canciller, como conocedor de la idiosincrasia de la política estadounidense y de la política nuestra, cualquier acción que de último momento tome el gobierno de los Estados Unidos con personajes de relevancia dentro de los partidos políticos, ¿cree que vaya a tener una incidencia directa en las próximas elecciones? Gracias, Lehman. Mira, antes de contestarle, me gustaría hacer algunas acotaciones a lo expresado por el abogado Eval Díaz. Nosotros podemos perfectamente bien regodearnos y decir, pues hombre, el tema del panorama sombrío es un problema de partidos políticos que están con la imposibilidad o con una minoría en encuestas que indudablemente solo ellos manejan, porque las encuestas que manejan, y bastante objetivas, por cierto, y algunas incluso que se hacen de forma directa, ¿verdad? Yo podría mencionarlas acá, pero el tema no nos ha convocado, entiendo, Lesman, para hablar de encuestas. Está claro que cada partido político tiene su propia estrategia. Y yo no, definitivamente, esta idea que se plantea acá, de que ya las encuestas están dando un rumbo, definitivamente no coincido, o por lo menos no coincido con el rumbo al cual hace referencia el abogado Díaz, ¿no? Repito, las encuestas que yo tengo, a las cuales he tenido acceso, me demuestran absolutamente todo lo contrario y además me demuestran de que en el círculo de poder del Partido Nacional y del gobierno hay bastante preocupación precisamente por esto, por ese elemento. Pero la idea, cuando decimos, entiendo por lo menos tratando de interpretar lo que mencionaba también Juan Carlos, de la preocupación, no es una preocupación en función de una carrera electoral. Por eso se planteó acá de que hay aspectos que van más allá de los elementos meramente políticos sectarios. Es una preocupación como sociedad, es una preocupación como hondureños, como ciudadanos, que por supuesto tenemos todo el derecho del mundo de participar en un partido político y de creer que esa es la mejor alternativa, pero que no podemos sustraernos de la problemática general que vive la sociedad hondureña, es decir, la degradación del Estado de Derecho, de la institucionalidad democrática, los mecanismos que se han utilizado. Todo esto sí genera un ambiente de preocupación que no podemos, como lo dije yo anteriormente, soslayarlo. Y con relación al tema del calentar la campaña, se han lanzado, yo recuerdo que en reiteradas ocasiones el candidato del Partido Liberal ha pedido públicamente que el presidente de la República, que ostenta su condición, su doble condición de presidente y de candidato, y que no se sabe en qué momento está cruzando una línea, no se sabe cuándo está hablando el presidente de la República, que es el presidente de todos los hondureños, y cuándo está hablando el candidato del Partido Nacional. Y eso es una debilidad que tendría. Es decir, que solamente en un marco democrático puede resolverse, ¿no? Entonces, se le ha hecho el reto, si lo pudiéramos denominar así, yo no diría reto en sentido estricto, sino más bien la invitación, para decirlo de forma más diplomática, para que participe en los debates, para que pueda explicar una serie de cosas que la sociedad hondureña quiere que se les explique, no que se le esté tratando de manipular por anuncios, por otros mecanismos, en mi opinión, bastante degradantes para la sociedad hondureña, y sin embargo se ha negado reiteradamente a hacerlo, y eso, en mi opinión, sí calentaría, como lo está pidiendo o de alguna manera lo sugiere
el abogado Díaz, ¿no? Es solamente una cuestión meramente referencial. Con otro, cuando uno se mete a estos temas y estando en posiciones de gobierno, en los altos estratos de la esfera gubernamental, y de repente, solamente porque se ha especulado o además porque la realidad de alguna manera nos ha demostrado de que hay gente muy importante dentro de la estructura del Partido Nacional que se menciona, que se reiteradamente se señalan que pueden estar involucrados en este tipo de actividades y que podrían ser objeto de una extradición. Yo creo que también uno tiene que ser sumamente cuidadoso. Y si yo corro el riesgo, si yo estoy en un cargo importante dentro de la estructura gubernamental o gozo de la confianza del gobernante, solamente para defender una posición política, no puedo y no debo correr el riesgo de hablar en términos generales, porque en ese caso yo me coloco o me sitúo en una situación en la que definitivamente me voy a ver necesariamente obligado a dar a conocer este elemento. Hay muchas contradicciones. Bueno, mi ánimo no es confrontarlos aquí. No, no, ¿Usted no. nos quiere decir que no fue prudente el abogado de Valdías? Pues en general, cualquier persona, porque incluso yo escuché en algún momento, por ejemplo, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en algún momento dijo que estaban pendientes algunos trámites de extradición. Después da una declaración diciendo que no hay absolutamente ninguna. Y esa fue la última que dio. La última que dio, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo, porque el problema es que cuando nos involucramos, siendo altos funcionarios del Estado, nos involucramos en una campaña política, entonces estamos desnaturalizando la función pública y eso es un riesgo también para la sociedad hondureña. Ahora, sobre el otro tema, Lesma, mire, yo creo que todavía muchos de nosotros no interpretamos o no entendemos o no queremos entender cómo funciona la justicia en Estados Unidos. Es decir, aquí el tema no es del gobierno de Estados Unidos, es el tema del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es de que dependen las fiscalías y de las cortes en donde se están tramitando juicios. La más conocida es la del Distrito Sur, de estas cortes de Manhattan, y que ha trascendido algunas informaciones, incluso que en su momento uno de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo, es decir, yo creo que mal haríamos nosotros cuando venimos y tratamos de, digamos, de atacar o de minimizar el impacto que tiene un medio de comunicación tan importante y con tanto prestigio y con tantos años de existencia como es el New York Times. Creo que cometemos un error. Yo creo que lo ideal en estos casos es darle una explicación a la sociedad hondureña y decir, miren, las cosas no son así por y esta razón. No simple y sencillamente venir y decir, no, están mintiendo, o simple y sencillamente decir es que la oposición política está tratando de utilizar este tema. Mire, en Estados Unidos llega un momento, indudablemente que los elementos políticos pueden incidir, pero llega un momento, Lesma, y no es la primera vez que ocurre, no es Honduras un caso excepcional, ha ocurrido con otros países, en los que hasta los mismos fiscales, cuando ya tienen, digamos como sienten una presión demasiado grande con relación a los juicios que ellos están llevando, filtran también información a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación como el Times, en este caso, o el Washington Post, o algunos medios que tienen, repito, un prestigio ya muy ganado, muy bien ganado, primero verifican si la información que les han filtrado es cierta o no. Y posteriormente hacen sus artículos o sus publicaciones. No van a correr el riesgo de verse expuestos a demandas millonarias, expuestos digamos, a una mala imagen para esos medios. Y yo creo que esto sí está claro que puede tener una incidencia. Ahora, a mí me parece que los partidos políticos, no hay ningún partido, seríamos ingenuos de estar a la expectativa de que Estados Unidos haga esto, haga lo otro, no. Yo creo que cada partido político está haciendo su labor y su trabajo y señalando en la medida de su capacidad también, porque el otro tema es el acceso a los medios de comunicación, ¿verdad? Es decir, está bastante claro que el hecho de estar en la presidencia de la República le da una ventaja sustancial con relación a los demás aspirantes a la presidencia de la República, a los demás partidos políticos,
el aparecer constantemente. Y aún frente a este tema, abogado. Incluso frente a este tema. Yo creo que el tema de las extradiciones debe de verse en distintas perspectivas. Y indudablemente que lo pueden utilizar algunos candidatos, ok. Yo creo que es un problema nacional. No es un problema específicamente de un partido político. Probablemente en eso hasta coincidiría con el abogado Díaz, de que no es un problema de un partido político, pero las circunstancias, y lamentablemente lo digo porque a veces en los listados que aparecen, hasta aparecen personas del Partido Nacional que son hasta amigas o conocidas de uno, ¿verdad? Y yo no quisiera. Creo que se ha vilipendiado a mucha gente. Como ser humano, sí, como amigo, sí, no quisiera ver a estas personas en una situación penosa de esta índole. Pero eso es una realidad inobjetable, por las razones que sea. Incluso para nadie es desconocido todo lo que ha ocurrido con relación a los contratos. Fíjese la situación tan peculiar que vive Honduras, porque esto, yo observándolo como abogado, Lesman, se lo digo, los fiscales en Estados Unidos, los fiscales en el Distrito Sur, en Manhattan, están tratando de pegar un hit, por decirlo en los términos muy propios del deporte, de uno de los deportes importantes. Pero para que nos entiendan acá, quieren cazar acá peces gordos. Quieren demostrar, ¿sabe lo que quieren en mi opinión? Demostrar que Honduras es un narcoestado. Mire, si uno hace una comparación con Colombia, la situación de Colombia fue en muchos aspectos diferente. ¿Por qué? Porque el más grande narcotraficante quiso penetrar a la lucha política, quiso ser presidente de Colombia, y ese fue absolutamente su caída. Pero la estructura, buena parte de la estructura policial, la estructura política en Colombia no fue penetrada por el narcotráfico, y eso fue lo que permitió el trabajo que hoy en día da por lo menos un cierto alivio a la sociedad colombiana. Y la situación en Honduras es diferente. Narcotraficantes que están ya reconocidos y que han aceptado su culpabilidad, diciendo que le tienen miedo a cierta clase política. Usar los recursos del Estado, ya no solamente para lavar, instituciones del Estado para lavar dinero, sino que además el Estado le da contratos millonarios a gente que ya había sido previamente calificada por la OFAC como personas que estaban en un listado de narcotraficantes o de gente que estaba siendo investigada por el lavado de activos. Entonces, esto, repito, no es un tema que se puede ver así a la ligera, es un tema bastante delicado, porque además puede provocar en determinado momento un enfriamiento o un distanciamiento en la relación política con los Estados Unidos de América. Y yo creo que nosotros, a los hondureños, a Honduras en particular, máximo en este momento en el que se está discutiendo sobre el TPS, la posibilidad del TPS, teniendo Estados Unidos un presidente que indudablemente no ve con buenos ojos a los migrantes, latinoamericanos especialmente, y a nosotros como hondureños también, que es lo que nos interesa es Honduras. Entonces, es un tema bien delicado en el cual, pienso yo, no se puede, bajo ningún punto. En conclusión, sí va a tener incidencia ese tema. Puede si tener finalmente hay acción. Pero puede tener incidencia no porque alguien lo esté buscando en particular, sino porque es inevitable. Es una cuestión ya que por inercia va a tener un impacto, y lo está teniendo ya ese impacto. Antes de volverle a dar la palabra al abogado Juan Carlos Barrientos, tenemos una gran cantidad de comunicaciones. Voy a tratar de leer rápidamente algunas de ellas para ir alternando con nuestros panelistas. Buenas tardes, Lesman. A Eval Díaz, si en la lista de extraditables hay altos funcionarios o exfuncionarios del Partido Nacional, dice, y la dan después del proceso electoral, más dudosa va a ser la elección. Y esta vez, ¿quién va a decir por no afectar su partido? No dio la lista el canciller, el presidente de la Corte, el fiscal o el presidente del Ejecutivo. Otro oyente nos escribe por acá: qué lástima que en nuestro país estemos confrontados políticamente hablando. De repente eso es normal, pero deberían estar debatiendo sobre las propuestas de los candidatos presidenciales, dice. Otro oyente nos escribe por acá: si es que los nacionales para hablar son buenos, pero solo hablan de la política militar, que no ayudan. Más exportaciones, dice, pero ¿cuánto más recibe el Estado? Por eso sí les quitan los impuestos a los grandes empresarios. A esta altura, estar hablando de reelección es como estar llorando sobre la leche derramada, dice.
La alianza anda muy mal. Debería estar hablando de sus propuestas de gobierno. Otro oyente nos escribe por acá. Le comento que el problema de los políticos en Honduras es, y se lo resumo, de transparencia. Dice. Me gustaría que debatieran sobre las propuestas que están haciendo los candidatos presidenciales. Otro oyente dice, hay que depurar urgente esa Corte Suprema de Justicia, hay que depurar también el Ejecutivo. Se imaginan, dice, si Jo y sus asesores siguen otros 4 años, dice, qué agonía de gobierno. Otro oyente dice, ¿cuál es el miedo que le tienen a Jo? Por ahí andan una canción que dice, Jo es para afuera que vas. Yo les voy a dedicar, Jo es para adentro que vas, dice otro amigo oyente. Bueno, parte del folclore que se da como parte de la previa a las elecciones. Abogado Juan Carlos Barrientos, ¿qué piensa sobre este elemento de este tema de las extradiciones que atrae mucho morbo y que mantiene mucha expectación por parte de distintos sectores de la sociedad hondureña? Sí, fíjese que previo solo quiero referirme a algo que me llamó poderosamente la atención que decía el abogado Eval Díaz, de que la Constitución solo es un librito, y que lo que debería de imperar, entiendo yo, en cualquier campo del derecho son los principios. Así es. En cuyo caso entonces hay que mandar al carajo la Constitución. Y deberíamos de mandar al carajo también todo el ordenamiento jurídico, el Código Civil, el Código de Comercio, y regirnos a puros principios. Es decir, mire, la Constitución es la norma jurídica fundamental del Estado, es la que lo organiza, es la que tiene un catálogo de derechos para todos los ciudadanos, es la que divide el ejercicio del poder. Es cierto que recogen los constituyentes al momento de redactar la Constitución los principios fundamentales, pero nosotros no podemos desconocer ese hecho de que la Constitución es la norma jurídica fundamental y nos guste o no nos guste, tenemos que cumplirla, tenemos que respetarla. Entonces, esa premisa sí quiero dejarla establecida. Mire, yo comprendo al abogado Eval Díaz en el tema de las extradiciones. Mire, este es un tema delicado, un tema donde nosotros no podemos actuar en base a presunciones. Y nosotros como abogados mal haríamos en estar especulando o en estar de manera indirecta tratando de involucrar a gente, porque como dice él, este es un tema donde aquí deben haber un montón de personas involucradas. Abogado, si se aproxima un poco más al micrófono, por favor. Deben haber Ahora un montón sí. de personas involucradas, lógicamente. Es decir, aquí no podemos nosotros hacer abstracción de que solo en determinado partido político hay personas involucradas en este tema. Mire, si usted analiza el trámite de una extradición, ese es un trámite que se tramita a través de las cancillerías. En el caso puntual de Estados Unidos, el Departamento de Estado recibe de un tribunal norteamericano la petición y esa petición el Departamento de Estado la manda a la Cancillería hondureña. Y en la Cancillería hondureña la tramitan mandándola a la Corte Suprema de Justicia. La Corte, después de que evalúa la petición, gira las respectivas órdenes para que el Ministerio de Seguridad, a través de la policía, proceda con las capturas. Pero si aquí van a estar anunciando la lista de los extraditables, tengan la seguridad que la anuncian hoy a la media hora se han ido de Honduras. Y se pueden ir para Brasil, por ejemplo, que no hay tratado de extradición. Entonces, me parece a mí que debemos de ser serios en estas cosas. Yo entiendo que en el gobierno conocen cuál es la lista de los extraditables, porque vivimos en un gobierno presidencialista, donde el presidente de la República es el que controla las relaciones exteriores del Estado y controla la seguridad del Estado. Todo pasa por sus manos. Además, ahí tienen un subconsejo nacional de defensa y seguridad, donde semanalmente reúnen al presidente del Congreso, al presidente de la Corte, al fiscal general, y el presidente de la República ahí gira las instrucciones pertinentes a los demás miembros de los otros poderes del Estado en materia de seguridad, ¿verdad? Que me parece a mí que es inconstitucional, y eso porque estamos bajo la premisa que todos los poderes del Estado son iguales y no hay relaciones de subordinación. Creo yo que este tema de las extradiciones, evidentemente, y en año electoral, y faltando 35 días para las elecciones, es un evento que tiene esto sí tiene crispada a la gente. Porque las entregas de presuntos narcotraficantes o de personas que evidentemente se han declarado como tales, lógicamente tienden a involucrar a personajes de los partidos políticos.
Pero fíjese que yo quiero significar algo para que vea usted la dimensión de cómo aquí se ocultan las cosas. Desde el mes de julio o agosto, Ramón Mata Gualdurraga había sido objeto de una negociación con el gobierno de Estados Unidos y se había entregado a los tribunales norteamericanos. Y desde el año pasado se había librado una orden de captura contra él por parte de un juez por considerarlo involucrado en una serie de delitos. Y hasta que aquí en Honduras nos dimos cuenta, 3 meses después de la entrega de Mata Gualdurraga, nos dimos cuenta de la orden de captura que pendía sobre él. Quiere decir que aquí los tribunales habían ordenado la captura de este señor y nadie la había ejecutado, nadie la había puesto en conocimiento de nadie. Aquí ni tan siquiera se manejaba la especie de que él había sido objeto de una entrega en el tribunal. Entonces, tenga usted la seguridad que el gobierno norteamericano no va a dar a conocer esa lista. La Cancillería mal haría en darla a conocer también. El gobierno no puede dar a conocer esa lista porque caería en una imprudencia. Pero las especulaciones van, las especulaciones vienen. Un diario de tanta figuración mundial y de tanta responsabilidad como el New York Times, haciendo ese tipo de reportajes, induce también a que las especulaciones se den. Y yo le voy a decir algo, Lesman, a 35 días de las elecciones, acuérdese que en muchos estados, faltando semanas para las elecciones, se han producido eventos que han venido a cambiar totalmente el espectro político. En Colombia, faltando una semana para que fuera el proceso electoral, las cosas se le dieron vuelta a Uribe. Entonces, no debemos nosotros descartar de que ciertos elementos de todos los partidos políticos involucrados en el tema ya están identificados. Fíjese lo que dijo la ONG por una sociedad más justa, Carlos Hernández. Omar Rivera también lo ha manifestado. Hay personas que van en las planillas de los partidos políticos que están claramente identificadas en el tema del narcotráfico. Depuren las planillas. Pero esa depuración no se da en ninguno de los partidos. Hay alcaldes presos. Faltan más personas por ser indiciadas. Si ahorita se empieza a producir cualquier gestión en cuanto a las extradiciones, tenga usted la seguridad que eso puede inclinar la balanza dentro del proceso electoral. Y en cuanto al tema de las encuestas, mire, ese es un tema, así como cuando usted contrata una orquesta que usted pide las canciones, de igual manera cuando yo contrato las compañías encuestadoras, esas me van a tirar la encuesta como yo la quiero. Lo van a poner en primer lugar. Me van a poner como que yo soy el más guapo, el más bonito y el más inteligente. Sí. Yo voy en primer lugar. Mire, Luis Zelaya va casi en un empate técnico con Juan Orlando al día de hoy. La estrategia del Partido Nacional es poner a pelear a la alianza con los liberales, utilizando aquella vieja máxima de divide y vencerás. No comparte los datos del abogado No, del día porque ellos los ubican en tercer ¿Cómo lugar. lo voy a compartir? Si es que él pidió la música, entonces le van a tocar las canciones que él quiere. Sí. Pero mire, hay orquestas buenas y hay orquestas malas. Eso sí, también. Hay orquestas buenas y malas, pero este tema de las encuestas siempre ha sido bastante figurativo. Yo Por creo eso dicen que la verdadera encuesta es la del 26 de noviembre. La del 26 de noviembre, pero Luis está bastante cerca de Juan Orlando, lo ha alcanzado. Luis es una persona que se está verdaderamente perfilando. Solo permítanme, vamos a la pausa de la diaria y luego proseguimos en el contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes, Honduras. Hoy es viernes 20 de octubre del 2017. Son las 2 de la tarde en punto. El día de hoy nos visita Alejandra, Claudia y Susanta de 3 puntos de venta de Farmacias Montecristo en el departamento de La Paz. Ellas están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de todos nuestros sorteos. Y comenzamos pegando y ganando con Pega 3 y su jugada millonaria. Muy atentos porque vamos a conocer el primer número ganador. Atentos, 66, segundo número. 74, tercer y último número.
58, repito, 66, 74 y 58. ¿Qué les parece ahora si me acompañan a juntos multiplicar su dinero con premiados? Conozcamos el primer número ganador, primer dígito, 4, segundo dígito, 6, primer número premiado, 46, segundo número ganador, primer dígito, 2, segundo dígito, 5, segundo número premiado, 25, repito, 46 y 25. Ha llegado el momento favorito por todos, la diaria y la jugada diaria +1. Conozcamos el número ganador para esta tarde. Atentos, primer dígito, 2, segundo dígito. Pendientes porque este es el 3. Número ganador para la diaria 23 con su símbolo de sueños mono. En el cuadro de cuerpo está representado por la pantorrilla izquierda. Cartas astrológicas Aries. Otros números que le relacionan 41 y 14. Conocemos el número ganador para la jugada diaria +1. Atentos, porque este es el 3. Repito, número ganador para la diaria 23 mono y para la jugada diaria +1 23 más 3. ¡Felicidades! Jugadores, tenemos buenas noticias. Ahora ganar es más divertido y emocionante porque podés apostar a dos grandes deportes, fútbol y básquetbol. Apostemos. Vos decidís. Loto te cambia la vida. Muy buenas tardes. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. La ciudadanía exige certidumbre en el desarrollo de este proceso electoral. Si todos nos sumamos haciendo una gran red de observadores electorales, nuestro país y la democracia saldrán ganando. Sea testigo del proceso electoral. Sus ojos serán la mirada de más de 8 millones de hondureños, recibiendo sus comunicaciones Facebook y Twitter, @RadioAméricaHN. Radio América, el observador nacional en Honduras. Proseguimos en el contrapunto de Radio América. Estamos debatiendo con tres profesionales del derecho, uno de ellos con simpatía, militante del Partido Nacional de Honduras, otro del Partido Liberal y otro de la Alianza, propiamente de Libertad y Refundación. Estamos analizando el panorama político desde la visión del abogado Eval Díaz. Ellos ven despejado el panorama. En cambio, los otros dos profesionales del derecho ven elementos que ellos posicionan un panorama, si se quiere, un tanto sombrío, que no está despejado del todo como lo ve el abogado Eval Díaz. Antes de irnos a la pausa, estaba en el uso de la palabra el abogado Juan Carlos Barrientos. Abogado, lo escuchamos. Sí, le decía que en cuanto al tema de las encuestas, este es un tema variado y que depende de la óptica y de la casa encuestadora que haga las encuestas. Porque las encuestas que nosotros manejamos es que Luis Zelaya está casi en un empate técnico con Juan Orlando Hernández y que es el candidato que va a la alza. El Partido Nacional sigue manteniendo el mismo segmento del 32-33% con el cual ganaron el proceso electoral anterior y lógicamente ha habido un deterioro significativo de Libre, porque inclusive recuerde que muchos diputados que estaban en esa bancada pues han abandonado la misma. Ha habido mucha discrepancia, hay mucha gente que no acepta la candidatura de Salvador Narrala, que estaban pensando que Xiomara podía ser la candidata, y este tipo de cosas pues creo yo que al final van a apuntar a que Luis Zelaya se va a convertir en el próximo presidente. Luis ha tenido propuestas, inclusive ha pedido debates para hablar de las cosas que se pueden hacer para mejorar Honduras, y desafortunadamente pues no se quiere debatir con él. Luis es una persona seria, no es impulsiva, no dice hoy una cosa y mañana dice otra, y es una persona que nunca ha estado dentro del Estado, dentro del gobierno, participando como funcionario público, ha venido de la empresa privada y que tiene bastante que demostrar para gobernar Honduras. Bueno, a propósito de los debates, alguien aquí me dice, trasládele al abogado Eval Díaz el por qué la decisión del presidente de no participar en debates. Mire, el presidente Hernández, empezando por responder la pregunta, el presidente Hernández, a diferencia del candidato del Partido Liberal y del candidato de la Alianza,
es un hombre con un amplio recorrido en política. Yo no sé si alguien que sale de la empresa privada es la mejor garantía para el país. No es lo mismo dirigir una empresa que dirigir un país. Son dos cosas muy distintas. El presidente Hernández fue candidato y fue diputado varias veces en el Congreso Nacional y terminó siendo presidente del Congreso Nacional. Eso le permite conocer al país, las fuerzas políticas, cómo interactúan, cómo se mueve el esquema de la cosa pública en el país. Esa fue su universidad y la conoció. Cuando llega al gobierno electo por el pueblo hondureño, por el 36% del electorado en las elecciones pasadas, llega claro de cuál es su misión. Tan es así que hoy, casi a 4 años de su toma de posesión, está compitiendo nuevamente por una reelección. Y lo dice aquí el abogado Barrientos, aunque no coincidimos en las encuestas, pero reconoce que Juan Orlando Hernández le gana a Luis Zelaya. ¿Eso qué significa? Que hay un reconocimiento del pueblo hondureño a la gestión de Juan Orlando Hernández como presidente en los diferentes campos. Campo social, con el programa Vida Mejor, donde ha llevado techos, pisos dignos, los ecofogones, las letrinas, los filtros de agua, donde ha llevado esos beneficios sociales que lo que hacen es sacar a las personas que están en extrema pobreza, llevarlos a otro nivel de dignidad del ser humano. Y lo ha logrado afectando positivamente a más de 2 millones de hondureños. Ese es el programa que el presidente Hernández ha implementado y que ha logrado tocar positivamente los hogares de la familia hondureña. La oposición insiste que eso es asistencialismo, eso es populismo. Bueno, pregúntele al pueblo hondureño si eso es populismo. Pregúntele al pueblo hondureño si se enoja que le hagan que ha vivido en una casa de tierra y que le hagan el pisito de cemento. Pregúntele a un hondureño si es populismo que le lleguen a arreglar el techo de su casa o que le hagan una casa de vida mejor. Hay que preguntarle al pueblo hondureño si es populismo que le hagan una letrina, que le lleven el filtro saludable para que el agua que consume él y sus hijos esté libre de contaminaciones, de esas amebas y todos esos parásitos que destruyen la vida de los niños. Hay que preguntarle al pueblo hondureño si eso es populismo. Si eso es populismo, pues entonces... Para cerrar este tema de lo que tiene que ver con el debate, ¿el presidente no va a asistir a ningún debate? El presidente Hernández, eso es lo que quería decir. El presidente Hernández ya es conocido por el pueblo hondureño, sus propuestas están ahí, lo validan sus hechos, sus acciones. En cambio, los candidatos de la Alianza y del Partido Liberal tienen que ir a enamorar al pueblo hondureño. Tienen que ir a decirle, mire, yo soy fulano de tal y estas son mis propuestas. Salvador dice que le tiene miedo el presidente. No, el presidente Hernández ha demostrado su valía atacando al crimen organizado. El presidente Hernández, si hay algo que el pueblo hondureño tiene claro es que Juan Orlando Hernández es un hombre valiente. Y qué miedo o qué temor se le puede tener a un señor como Salvador Narrala o a las propuestas que pueda hacer el señor candidato del Partido Liberal. No hay ningún temor. El tema aquí es que Juan Orlando Hernández ya se sabe quién es, ya el pueblo hondureño sabe cuáles son sus propuestas y no necesita validarla frente a Luis Zelaya o Salvador Narrala. En cambio, Salvador Narrala y Luis Zelaya sí les conviene, a ellos les beneficia por estrategia política colgarse del presidente Hernández y mostrar que ellos son gallitos. Entonces, ese es un tema que ellos saben que si ellos estuvieran en la misma posición, tampoco lo harían. Bueno, hay otro tema también muy sensitivo y que lo propone un oyente. Dice, por favor, Lesman, no vaya a dejar de abordar el tema de la mesa electoral. Dice, ¿por qué no existió la ciudadanización? Hay países, para no ir tan largo, dice, como Panamá, por ejemplo, que tienen un buen esquema, jóvenes universitarios con buen índice académico, son los que velan por el voto popular.
abogado Milton Jiménez, este es un tema muy sensitivo. Hay quienes creen que ahí es donde al final se gana la elección. Claro. Miren, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar este tema de las encuestas porque hay tanta especulación al respecto. Y no voy a hablar de firmas encuestadoras, voy a hablar de encuestas específicas que hacen medios de comunicación de manera directa. Las que está haciendo la universidad, que todo el mundo lo conoce, yo creo que no hay ningún político en este momento que no sepa. No voy a dar los nombres por no hacer publicidad gratuita, pero las diferencias, Lesman, en este momento son abismales, ¿verdad? Y yo no digo que Salvador Narral está alcanzando a Juan Orlando Hernández. Salvador Narral está por arriba, muy por arriba de Juan Orlando Hernández, tanto en esas que están haciendo medios de comunicación, como, y que lo hacen, repito, de manera directa, como en muchas otras encuestas que tenemos nosotros en nuestro poder. Pero como el tema no es precisamente de encuesta, ¿verdad? Es más, aquí está la propuesta, una propuesta completa, en donde hay un diagnóstico que hace la alianza, que hace el candidato presidencial Salvador Narrala, revisándolo, analizándolo con detalle, ¿verdad? Explicando cuáles son los vicios y los defectos de esta administración de Juan Orlando Hernández para, a su vez, plantear resoluciones. En este documento hay un análisis muy detenido de todos los aspectos que tienen que ver con las políticas sociales, las políticas económicas, políticas migratorias, etcétera, que han sido objeto de debate en distintos niveles. Y en este trabajo es un trabajo que ha sido coordinado, por supuesto, por la coordinación de la alianza, en este caso por el presidente Zelaya, pero, por supuesto, con la participación del candidato presidencial y de un equipo, de algunos de los mejores técnicos, de los mejores profesionales que hay en la sociedad hondureña. De tal manera que, pienso yo, la situación cada día se está poniendo mucho más clara. Pero usted hacía referencia particularmente al tema del proceso electoral. Mire, desde las elecciones del 2013, el candidato Juan Orlando Hernández se comprometió, siendo en ese momento presidente del Congreso, se comprometió en un evento patrocinado, organizado por la Organización de las Naciones Unidas, en este caso representado en Honduras por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, a llevar a cabo una serie de reformas de carácter electoral para hacer más transparente el proceso, para hacerlo verdaderamente transparente, para evitar las dudas de fraude, de manipulación, de compra de conciencias. Sin embargo, si las cosas fueran tal y como lo plantea acá el abogado Díaz, acerca de la seguridad que tiene el entorno del candidato Juan Orlando Hernández y de él en particular, ¿por qué razón, me pregunto yo, durante todos estos años que han transcurrido desde el 2013 a la fecha, no se han tomado las medidas? Esas medidas que propenden justamente a hacer un proceso electoral limpio, justo y democrático, en donde se exprese la voluntad mayoritaria del pueblo hondureño. Siempre se buscaron mecanismos, subterfugios, se le dio largas, el presidente del Congreso dio largas a un montón de iniciativas que se plantearon ahí de varios partidos políticos, no solamente de Libre, de varios del mismo Partido Liberal, en el sentido de lograr las reformas necesarias. Yo le puedo plantear, por ejemplo, un aspecto aparentemente tan sencillo, ¿verdad?, que es hacer el escrutinio, que además ya se ha hecho en anteriores ocasiones, y hay precedentes en el devenir histórico de la sociedad hondureña, para hacer el escrutinio de manera pública, para que la gente de la sociedad de un determinado municipio participe. Y la actual ley electoral así lo refiere. Sin embargo, no lo permiten. Le menciono un aspecto. Luego, ¿por qué razón no se hacen los conteos específicamente? Y eso es lo que ha dado lugar a este acuerdo entre la Alianza y el Partido Liberal para defender el proceso electoral. Porque, mire, encima de haber cometido la ilegalidad, la arbitrariedad que cometieron, teniendo un proceso de reelección completamente ilegal e ilegítimo, en el cual no se ha convocado a la ciudadanía hondureña para que decida, sino que 5 personas fueron bajo ciertos impulsos y ciertas artimañas los que tomaron una decisión que en sí misma es totalmente cuestionable cuando uno lee esa sentencia. Pero dejemos a un lado, démosle vuelta a esa página. Encima de todo, el proceso electoral se han buscado todos los mecanismos
todos los mecanismos para manipularlo, para inclinarlo hacia una candidatura. Y eso es absolutamente inaceptable por la sociedad hondureña. Esto va a traer, Lesman, mire, yo por supuesto no deseo esto, porque lo peor que puede ocurrir en Honduras es que los ánimos se desborden, las pasiones se desborden y entremos en una vorágine que ya vivieron los países vecinos para un resultado. ¿Cuál ha sido el resultado? Muerte, destrucción, violencia, represión, violaciones a los derechos humanos. Nosotros no queremos eso para la sociedad hondureña. Yo creo que no hay un ciudadano con 3 dedos de frente y que le preocupe Honduras. La misión de la OEA de Naciones Unidas no le genera Mire, confianza OEA, a ustedes. Vamos a ver, la OEA se negó a certificar, Lesman, si el tribunal lo pidió, fue a petición del Partido Nacional. El Partido Nacional, a través de su representante en el Consejo Consultivo, Antonio Rivera Callejas, planteó para que el tribunal solicitara la certificación del censo electoral por parte de la OEA. La OEA dijo no. ¿Por qué razón dijo no la OEA? La OEA no lo va a decir porque, por supuesto, no lo va a decir así públicamente. Pero nosotros sabemos, yo sé las razones por las cuales la OEA se negó a certificar. ¿Y nos la puede compartir? Este censo. Bueno, puedo señalar algunos aspectos que son de dominio público. El tema de los traslados domiciliarios arbitrarios, por ejemplo, que son determinantes. El tema de los muertos que no han sido excluidos. Hoy ha estado circulando incluso gente que está, por ejemplo, un exadministrador del Colegio de Abogados de Honduras, me reservo el nombre, ¿verdad? Él está pagando una pena y uno no va a ser tampoco tan cruel de venir y estar, digamos, haciendo más leña del árbol caído, ¿verdad? Uno tiene que ser en ese sentido prudente, pero aparece habilitado, a pesar de que fue condenado hace más de 2 años. Está preso todavía. Y está cumpliendo la pena. Está cumpliendo la firme la sentencia. Está preso. Josué Argeñán. Está preso. Aquí está. Yo tengo acá el elemento, si quieren se lo puedo mostrar. Y está habilitado en el censo. Está habilitado en el censo. Una gran cantidad de personas fallecidas. Por ejemplo, la abuelita de mi compañera de hogar murió hace casi 4 años y está inscrita a la defunción y aparece habilitada en el Censo Nacional Electoral. Ella viene de familia nacionalista. Entonces, podría mencionarle muchísimos aspectos con relación a esto. Luego, el otro punto que ya hizo referencia Juan Carlos, es el de los partidos miniatura. Mire, le han querido dar, y precisamente por eso es que el Partido Liberal, la Alianza, y ahora hasta el general Romero se retiró, parece mentira, es paradójico, del Consejo Consultivo. ¿Por qué razón? Porque el Consejo Consultivo se le ha querido dar al Consejo Consultivo atribuciones que no tiene. Y han llevado, eso ocurrió en la elección pasada, y la oposición cayó en el error de aceptar que fuera en el Consejo Consultivo donde se debatieran aspectos que eran responsabilidad del Pleno del Tribunal, no del Consejo Consultivo. El nombre es más que claro. Sí, es un órgano de consulta, no vinculante, ¿verdad? No vinculante y no decisorio, sí, en este aspecto. Entonces, ¿cómo es posible? El tema de las credenciales, por ejemplo. Las credenciales, ¿acaso no hay mecanismos, Lesman, racionalmente aceptables por las cuales la persona que va a votar, que va acreditado a una mesa electoral, no pueda después ir a ejercer al lugar, a su centro de votación, el sufragio? Claro que hay mecanismos de control para eso. Pero yo le estoy hablando que la sumatoria de todas estas credenciales, más la posibilidad de que gente acreditada vaya después, le puede representar a usted más o menos más de 300,000 votos. ¿Puedo deducir entonces que por culpa del Partido Nacional no se hicieron la reforma? Claro que por culpa del Partido Nacional. Muy bien, mire, indudablemente. Mire, vamos a ver. ¿Cómo está compuesto el Registro Nacional de las Personas? ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por personas nominadas por los partidos políticos. La Alianza no tiene ninguna persona nominada. Bueno, pero cuando usted era del Partido Liberal, así fue. Libre no. Por eso, pero cuando usted era del Partido Liberal, así era. O sea, el esquema no se ha cambiado. Abogado, porque usted pero déjeme explicarlo. No estaba participando en política. Nosotros actuamos en el registro. Por eso, pero cuando esto fue siempre así. Fue el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ahorita, ¿quién preside el Registro Nacional de las Personas? Un liberal. Un representante del Partido Liberal. Entonces, aquí es parte de la estrategia política decir que si alguien se tropezó es el Partido Nacional.
si a fulano le dio un dolorcito por allá, es culpa de Juan Orlando y del Partido Nacional. Es un lenguaje político. Mire, Juan Orlando Hernández propuso la ciudadanización de las mesas electorales. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene la mayoría en el Congreso Nacional? ¿El Partido Nacional o la oposición? El Partido Nacional tiene 48 diputados de 128 diputados. Entonces, aquí hay un montón de corrientes y contracorrientes, como decía Octavio Paz. Partido Libre, por ejemplo, ha pedido participación en el Tribunal Supremo Electoral, pero hay otro partido que no quiere, que no presta los votos. Entonces, este es un tema de los partidos políticos, de consenso entre todos los partidos políticos, no es una responsabilidad del Partido Nacional. Entonces, eso hay que hablarlo con absoluta claridad y no podemos aceptar esos señalamientos porque no es así. Dice un oyente, respecto a las encuestas, los 3 dicen que su candidato gana, dice. Lo único seguro es que 2 van a quedar como mentirosos después del 26. Totalmente de acuerdo. Pues, graben este programa. O las encuestas. Sí. Bueno, el tema es tan profundo, seguramente es un tema que va a seguir en el debate aquí en el Contrapunto de Radio América. Solo tenemos tiempo para escuchar sus exposiciones finales, sus conclusiones. Abogado Juan Carlos Barrientos, les agradezco de antemano a los 3 que nos hayan acompañado. Sí, fíjese que yo siempre he creído que, en primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral no es supremo, porque supremo es una instancia donde ahí terminan las actuaciones que se puedan llevar a cabo. Sin embargo, cualquier resolución del Tribunal Supremo Electoral, si yo no estoy de acuerdo con ella, voy a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, en un recurso de amparo. Entonces, la Suprema es la Sala de lo Constitucional. Lo otro es que en México, por ejemplo, en Colombia o en Panamá, hay tribunales de justicia electoral que están totalmente divorciados de lo que es el que administra el proceso, y cuando se presentan impugnaciones o se presentan cualquier tipo de situaciones en cuanto al proceso electoral, el tribunal resuelve basado en derecho, no en política. Lo otro es que aquí vamos en una regresión, porque originalmente el Tribunal Nacional de Elecciones tenía representación de todos los partidos políticos. Después se pensó de que debía despolitizarse, algo totalmente pues utópico, el proceso electoral, y que en vez de haber representantes de los partidos, mejor hubieran magistrados. Y los magistrados terminaron siendo de los partidos políticos tradicionales. Ahora se quiere volver otra vez, y de repente si se pone al libre, que porque está el de la democracia cristiana, si la democracia cristiana solo tiene un diputado, aunque ahorita no tiene ni uno, porque el que tenía, que era Cruz Asensio, se fue. Y formó su propio partido. Sí, que por cierto se lo aprobaron subpersónicamente. Entonces, el problema de las mesas es un problema que me recuerda a lo que decía un político francés, Talleyrand, que decía que las elecciones se ganan no en la votada, sino que en la contada. Y mientras el proceso siga siendo manejado a través de que en el acta los miembros de la mesa suman los votos que les da la gana y lo que mandan al tribunal no son las urnas con los votos, sino que mandan las actas, y mientras la transmisión esté viciada por software amañados o por situaciones que en determinado momento interrumpen las transmisiones o que las hacen de cualquier manera y que se esté cuestionando el proceso, como por ejemplo cuestionando Mapa Soluciones, y no sabemos ahorita qué compañía es la que va a manejar el proceso porque no lo han dicho. Y mientras siga existiendo ese tema de las credenciales y etcétera, etcétera, vamos a seguir cuestionando el proceso electoral. Sin embargo, yo creo que lo que debemos hacer ahora es tratar de fortalecerlo, que la observancia de la sociedad civil sea mayor. Le quiero decir que el hecho de que vengan observadores internacionales y que vengan expresidentes, etcétera, etcétera, no hay garantía de la pureza del resultado, porque estos solo vienen a ver de que la gente esté haciendo fila, que le permitan libremente votar al ciudadano, pero ellos no se meten en el tema puntual de la mesa. Fíjese que lo otro que le quiero también aclarar al pueblo hondureño es que el tribunal paga y contrata custodios electorales, muchachos universitarios que no tienen incidencia en la mesa, no pueden reclamar en la mesa porque está ocurriendo algo anómalo, no pueden ellos verificar que efectivamente
la marca se esté dando bien, etcétera, etcétera, porque estos custodios son custodios entre comillas. Esto nada más es una erogación presupuestaria de millones para gente que llevan el nombre de custodios, pero de custodio no tienen nada. Gastando millones de lempiras para que 4 gatos voten en el exterior. Gastan millones en esos procesos donde no votan pero ni 5,000 personas. En todos los procesos, los 3 últimos, la votación ha sido ridícula, de 2,000-3,000 votos. Entonces, estas cosas yo tengo la firme esperanza de que en Honduras van a mejorarse, van a cambiar. Debe de aprobarse la segunda vuelta. Debe de crearse una democratización de la administración del proceso electoral. Y yo creo que el tribunal debería de funcionar únicamente para el año electoral, pero tenerlo abierto 4 años, me parece a mí que ya está resultando una situación improductiva. Abogado Milton Jiménez. Pues yo creo que lo que uno debe hacer en esta circunstancia, en la posibilidad de utilizar los medios de comunicación, es pedir la afluencia masiva de la gente. La única forma de derrotar un fraude electoral es que la gente vaya y vote masivamente, que se les permita votar con toda libertad, que por supuesto se tomen los correctivos, algunos, ya otros probablemente a estas alturas. Para que no gane el abstencionismo, porque si el abstencionismo hubiese tenido un candidato en las últimas elecciones. Ganan, por supuesto. Todas las hubiera ganado. Lo demás, lo de las reformas, etcétera, bueno, ojalá en algún momento determinado las fuerzas políticas, sobre temas como el que plantea Juan Carlos, que además se vino planteando durante todo este periodo presidencial, la necesidad de una segunda vuelta. Hubo una negativa rotunda del partido de gobierno a aceptarlo, incluso actitudes burlescas, ¿verdad? La democracia no es para estarse burlando del hecho de que se estén comprando conciencias, de que se estén manipulando diputados aquí y allá, o simple y sencillamente venir y achacar responsabilidades a otros partidos políticos cuando la responsabilidad es del partido, fundamentalmente del partido de gobierno. Y mientras nosotros no tengamos conciencia de lo que es realmente la democracia y lo que es el Estado de Derecho, vamos a seguir en esta situación de precariedad y de profunda preocupación. Yo al pueblo hondureño le digo, vaya a votar masivamente. No crean estos cuentos de que ya está todo resuelto. Incluso para derrotar el fraude solo se puede hacer de forma de asistiendo masivamente. Y además que la ciudadanía, que el pueblo hondureño se convierta en un vigilante, que en cada familia haya una persona que esté vigilando, verificando quiénes en su casa, por ejemplo, están inhabilitados, que están viviendo en Estados Unidos desde hace muchos años, que no tienen posibilidad alguna de ejercer el sufragio, y señalarlo también, señalarlo públicamente cuando se observan ese tipo de situaciones que en el pasado se han dado y que lamentablemente el resultado ha sido un fraude descomunal que provoca autoridades que no corresponden a la voluntad popular. Mi último llamado es ese, que la gente asista masivamente y derrote el fraude electoral. Abogado Valdías. Sí, agradecer el espacio y la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño. Coincidimos en que debe haber reformas electorales, coincidimos en que son los ciudadanos los que tienen que contar los votos y no los representantes de los partidos políticos. Esa fue una propuesta que el presidente Hernández, y hoy candidato, hizo. Desafortunadamente no se tuvo el respaldo de los demás partidos políticos en el Congreso para aprobar esa reforma. De ahí seguir profesionalizando las autoridades y las instancias electorales es un tema que totalmente de acuerdo. Miren, este tema de las encuestas es bien difícil y hasta penoso, porque aquí salieron 3 encuestas. En una gana Juan Orlando, en la otra gana Luis Zelaya, en la otra gana Álvaro Narral. Entonces a veces por eso la gente ya no nos cree, porque al final creo que los resultados la gente siente, la gente percibe por dónde van las cosas. Y coincidimos, la mejor encuesta es la del 26 de noviembre. Y yo me sumo al llamado de don Milton, que todo mundo vaya a votar. Si ama su país, si ama Honduras, si ama su ciudad, vote. No importa por quién, no importa por quién. Lo que sí no coincido es que se esté montando un fraude. Al contrario,
es garantizar el proceso electoral, pero sí me sumo a ese llamado. Todos los hondureños tenemos el deber, la obligación con la patria de ir a votar. Eso de que a mí no me interesa el tema político, si dicen no me interesa el tema político y yo no creo en eso y no va a votar, entonces no tiene compromiso con el país y no tiene derecho a exigir y no tiene derecho a estar opinando si no ejerce ese gran poder de ejercer el sufragio y votar por quien considere oportuno. Muy bien, ya no tenemos tiempo para más, solamente para decirle gracias a nuestros panelistas, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Ya viene el mejor equipo deportivo del país, Eduardo Flores, Henry Marvin y todos los compañeros del Departamento de Deportes. Los invitamos para el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional, como es la mística del contrapunto. Buenas tardes. Orden de trabajo. Milenarios